A tan solo unos metros de la costa, los fondos marinos andaluces esconden uno de los tesoros de mayor relevancia biológica, ecológica y económica del Mediterráneo. Las praderas de Posidonia oceanica se cuentan entre los ecosistemas más productivos de la biosfera. Declarado por la Unión Europea como hábitat prioritario y hábitat de interés pesquero, se reconoce así su importancia para la calidad ambiental de las costas mediterráneas y para sus pesquerías de bajura. En septiembre de 2010, la Comisión Europea aprobó el proyecto LIFE para la conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz, con el objetivo de frenar la pérdida de las praderas y de concienciar a la población sobre la importancia de estos ecosistemas en su calidad de vida. Posidonia oceanica pertenece a un grupo de plantas de origen terrestre que durante su evolución ha podido adaptarse a vivir en los fondos marinos. Sus largas hojas verdes y aplanadas pueden llegar a medir más de 1 metro y forman praderas milenarias en el fondo marino. Posidonia oceanica es una especie muy singular. Es endémica del Mediterráneo, eso quiere decir que solo vive en la cuenca mediterránea. Sus parientes más cercanos viven en Australia, tuvieron conexión hace millones de años con el mar de Tetis, que estaba entre África y Asia. Era un poco el origen de estas especies. Al cerrarse los continentes, han quedado aisladas estas poblaciones australianas con las mediterráneas. Así que es un elemento muy característico y muy particular del Mediterráneo. Tenemos aquí una planta arrancada por un temporal de Posidonia oceanica. Una planta, como vemos, grande, no es un alga, es una fanerógama, cubre una extensión de fondo marino. Está compuesta por el rizoma. El rizoma es leñoso, puede ser bastante grueso y crece tanto en vertical hacia arriba como en horizontal. Por eso se extienden las praderas. Se asientan al sustrato con estas raíces, pueden fijarse al sedimento. Y por encima lo que más podemos ver, la parte más grande de la planta es la hoja. Pueden ser de más de 1 metro de longitud. Tiene muchas. Aquí vemos cómo aparece la primera hoja de esta planta en el interior del haz de la planta. Van creciendo, las primeras están limpias y están protegidas por las otras, que son las que producen la fotosíntesis. Poco a poco van creciendo y tapándose por la otra. En resumidas cuentas tenemos rizomas, raíces y las hojas. Una planta como las terrestres, muy compleja. Gracias a estas adaptaciones puede vivir sobre el fondo marino y cubrir una gran extensión del litoral mediterráneo. Este es un buen lugar aquí para ver la estructura de la pradera. Es un hábitat importante, tiene una potencia muy grande esta planta marina, pero vemos dos estratos. El estrato de rizomas son los tallos que se asientan al fondo, crecen, tienen las raíces, los tallos crecen tanto en horizontal, extendiéndose, como en vertical. Y por encima las hojas. El estrato de hojas es muy alto, alberga una gran diversidad, peces, muchos organismos viven allí, pero apartando las hojas, este dosel de hojas, vemos invertebrados y otros animales que viven en el estrato de rizomas. Es una gran diversidad de especies que viven en las praderas de Posidonia de Andalucía. Los fondos andaluces conforman el límite occidental de la presencia de las praderas de Posidonia en el Mediterráneo, donde además se puede observar una interesante gradación de las mismas. Las praderas del litoral almeriense son semejantes a las que se encuentran en Murcia y Alicante, y según nos acercamos a la zona del estrecho, van desapareciendo gradualmente, a la vez que se asientan cada vez sobre fondos más someros, generalmente rocosos.
el límite de distribución occidental lo encontramos en la frontera entre Málaga y Cádiz, concretamente en Punta Chullera. Hasta la segunda mitad del siglo XX no se comienzan a realizar las primeras evaluaciones del estado de las praderas de Posidonia. Comparando estos registros con la información recopilada recientemente sobre más de 500 praderas de Posidonias en todo el Mediterráneo, los resultados nos advierten de forma alarmante sobre la fragilidad de estos ecosistemas. Estos estudios indican que las praderas de Posidonia han sufrido en general una pérdida neta tanto de extensión como de abundancia. Estimamos que la pérdida en extensión puede haber sido de entre el 13% y casi el 40% respecto a lo que había antes de los años 60, y también que en aquellas zonas donde la pradera continúa estando allí, que no se ha perdido, pues ha habido una pérdida también de abundancia, de densidad, que estimamos que durante los últimos 20 años puede haber sido de un 50%. Esta importante merma de vegetación influye negativamente en otros servicios reportados por las praderas, ya que ocasiona una pérdida de biodiversidad que tiene consecuencias para todos al afectar a los caladeros y, por tanto, a las pesquerías. La disminución de las praderas resta también su capacidad de capturar carbono en el Mediterráneo y reduce la protección natural que ofrece a la costa, tan importante para el ecosistema litoral como para el turismo. Igualmente, los restos de Posidonia acumulados en las playas amortiguan el impacto de las olas, controlando la regresión y la pérdida de arena. Es un elemento, es una estructura natural que es capaz de frenar el oleaje. Es decir, una determinada zona, la gente que vive en el Mediterráneo sabe muy bien, si tú desaparece una pradera de fanerogama, la playa que está próxima se va a ver afectada más directamente. Una de las causas de esta recesión apunta a las algas exóticas que se han introducido recientemente en el Mediterráneo. Estas especies invasoras han avanzado rápidamente hasta llegar a las costas de Andalucía, afectando principalmente a la zona del Levante almeriense. Una parte importante del trabajo de seguimiento que se realiza sobre las praderas está dedicado precisamente a controlar estas especies, principalmente a Caulerpa cilindracea, hasta hace poco tiempo conocida como Caulerpa racemosa. Aquí vemos, se ven unas algas invasoras, está precisamente recubriendo este hueco de la pradera. Ha rellenado todo el hueco que hay dentro de este rodal de Posidonia. Aquí se ve en detalle cómo crecen encima incluso de los rizomas de Posidonia. Posidonia tiene unos rizomas con los que se asienta el sustrato y es la parte más dura de la planta. Y aquí vemos perfectamente cómo sube, cómo ha recubierto el sustrato y los rizomas y va avanzando y va desplazando a Posidonia. Podría incluso llegar a afectarle su presencia y a matar algunas zonas con Posidonia. Estamos haciendo un seguimiento de esta especie exótica. Es una de las más peligrosas que hay en el Mediterráneo y ya tiene una expansión muy grande en Andalucía. Hay más de 120 hectáreas conocidas ya en nuestros fondos y tenemos unas parcelas de seguimiento para ver cómo se va aumentando o no estas poblaciones. En algunas zonas está más estable, en otras crece un poco y bueno, estamos haciendo un seguimiento con parcelas fijas para ver qué sucede. Otra forma rigurosa de saber qué sucede y cómo son los fondos marinos consiste en la elaboración de una cartografía completa y actualizada de las praderas de Posidonia, lo que posteriormente va a facilitar el diseño de medidas de gestión adecuadas que garanticen la evolución positiva de su estado. Bueno, en esta acción vamos a pasar el sonar de barrido lateral sobre las áreas de estudio. Este aparato es un instrumento hidroacústico que, a través de unas emisiones de pulsos de sonido y la recepción de los ecos que se provocan en el fondo del mar, es capaz de componer una imagen que también se denomina sonograma,
sobre la que interpretamos los diferentes elementos que hay en el fondo del mar. En el caso de este proyecto nos centramos especialmente en la presencia de praderas de fanerógamas marinas y concretamente sobre la Posidonia. Esta acción, conjuntamente con la que realizan los buzos y la que se realiza por medio de un vídeo remolcado, van encaminadas a realizar una cartografía de las praderas de Posidonia en los LIC o los lugares de interés comunitario sobre los que se centra el proyecto. Estos espacios de interés comunitario que se encuentran en las provincias de Almería, Granada y Málaga albergan el 95% de la extensión de las praderas de Posidonia oceánica en Andalucía. Todos estos trabajos están georreferenciados mediante un GPS, de forma que el programa relaciona cualquier punto registrado por el sonar con su posición exacta en el lecho marino. Vemos en la pantalla 100 metros a cada lado de la línea sobre la que vamos navegando. La línea oscura del centro se corresponde con la columna de agua que tenemos desde la posición del transductor hasta el fondo, y a partir de ahí unos 100 metros a cada lado. Esto que vemos aquí, como estamos navegando tan cerca de tierra, esto es tierra firme ya, eso es la parte de costa que se ve aquí, que la tenemos suficientemente cerca como para captarla desde el sonar. Las diferentes tonalidades que se ven del fondo son distintas reflectividades que nos da, muy probablemente las más oscuras sean zonas de pradera. Todos estos trabajos van georreferenciados porque, claro, no serviría de nada estar viendo cosas, identificando praderas o identificando cualquier otro tipo de elemento sobre el fondo si no supiéramos dónde luego realmente está eso. Para ello contamos con un GPS cuya antena colocamos muy cerca del punto de largado del cable del sonar. En el programa se le introducen los metros de cable de sonar que llevamos a remolque. Esta corrección el programa la hace automáticamente, con lo que inmediatamente ya tiene la posición del transductor, y a partir de ahí, en función de nuestro rumbo y nuestra velocidad, compone la posición de cualquier punto que veamos. Es necesario además que el sonar de barrido lateral cubra cada transecto al menos 2 veces, garantizando así que cada punto queda grabado en el sistema. Esto nos va a garantizar que si hay algo que en una de las pasadas no se ve muy bien, en la siguiente podremos verlo. En esta pantalla, que es la pantalla de navegación del sonar, vemos cómo los barridos de una línea son superpuestos en la línea siguiente, de forma que a medida que vamos avanzando, todo el lecho marino va a quedar registrado en 2 pasadas consecutivas. Una vez finalizado el trabajo en el mar, se vuelcan los datos obtenidos en un programa que configura un mosaico y genera una única imagen a partir de toda la información disponible. Sobre esta imagen podemos ir digitalizando las unidades que nos interesen. En nuestro caso especialmente nos centraremos en las praderas, y una vez digitalizadas esas unidades se exportan a un formato compatible con un sistema de información geográfica para que se continúe incluso con el digitalizado sobre él y se exporte en forma de los mapas definitivos. Con este programa, el HyPack, lo que hacemos es eliminar los ecos falsos y quedarnos con las ondas correctas, y a partir de eso elaboramos la cartografía base. Con esa cartografía base se pueden ir incorporando geoimágenes con las que ya trabajamos y delimitamos las distintas zonas de arenas, de rocas, de Posidonia, de todo lo que vayamos encontrando. Toda la información obtenida se va a almacenar en una geodatabase, que es una base de datos donde todos los datos están georreferenciados. La comparación de sucesivas cartografías de una misma región a lo largo de periodos temporales aporta datos fundamentales sobre su evolución y los factores que han intervenido en la misma. Esta información se completa con la obtenida en los trabajos de seguimiento directo sobre las praderas y permite desarrollar y aplicar adecuadas medidas de gestión que salvaguarden la continuidad de estos oasis sumergidos.
Este seguimiento tiene una serie de estaciones fijas a lo largo del litoral de la Andalucía mediterránea, principalmente en Almería, que es donde está la mayor extensión de Posidonia, pero también en algunas localidades de Málaga y de Granada. Estas parcelas fijas tienen unas piquetas clavadas permanentemente en el fondo, de forma que siempre, cada año, se vuelve al mismo sitio para tomar una serie de medidas y así tener una serie de datos en el tiempo que nos permitan saber si la pradera se mantiene en una condición estable o si mejora o empeora. La metodología utilizada incluye la medición de varios parámetros de la pradera, como son el porcentaje de fondo marino que cubre, también llamada cobertura, la densidad de haces, la longitud de la hoja y el nivel o grado de enterramiento en el sedimento. Este seguimiento implica también el control de parcelas especiales para el estudio de la demografía de las praderas. Son parcelas de 50 por 50 centímetros y puede haber más de 100 plantas en esa parcela y cada una está individualizada. Y eso también se mide cada año para ver cuántas matas en concreto pues se mantienen de un año a otro. Hay algunas que mueren, otras que nacen y se ve un poco pues la tasa de renovación que hay dentro de la pradera. El seguimiento de las praderas en Andalucía se hace en parte por el equipo técnico del equipo de medio marino de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por el equipo de voluntariado de la red POSIMED, que es una red nacional, tiene una parte en Andalucía. La red de seguimiento POSIMED es una red a nivel nacional, ¿vale? Que engloba todas las comunidades que tienen litoral en el Mediterráneo, en la cual forman a voluntarios para hacer seguimientos de las praderas de Posidonia oceánica, con una metodología más o menos estable e igual en todas las comunidades para poder hacer ese seguimiento. Se trata principalmente de seleccionar una serie de puntos fijos, unas estaciones, en las cuales se hacen una serie de mediciones de forma temporal, una vez cada año, una vez cada 6 meses, dependiendo un poco de cada una de las redes, y se hace una serie de mediciones que pretenden pues sacar un poco el estado en el que se encuentra la pradera en ese momento y de forma temporal al cabo del tiempo. En las localidades donde se desarrollan las campañas, los voluntarios reciben previamente a la actividad talleres formativos referentes a la importancia de las praderas de Posidonia oceánica y la metodología que deben emplear en las inmersiones. Las medidas que nosotros como voluntarios tomamos en las praderas sirven y complementan a las medidas que toman los técnicos en las mismas praderas y en otras. De la teoría pasamos a la práctica. Es el momento de aplicar in situ los conocimientos adquiridos en los talleres previos. La importancia de este ecosistema es tan elevada como su fragilidad. Posidonia oceánica es especialmente sensible a los cambios y alteraciones y sus praderas están sometidas a muchas presiones. Al ser plantas fijas al sustrato, cualquier impacto en el agua les afecta antes o después. Hay impactos de todo tipo que llegan a las praderas, desde las obras litorales que pueden sepultar a la pradera o arrancarla. Otras obras litorales rompen la dinámica de las corrientes y las olas y eso también puede perjudicarlas. La turbidez que pueden provocar las obras también es negativa para que la planta pueda hacer la fotosíntesis. Los vertidos, tanto urbanos, que también aportan nutrientes en exceso, como turbidez, como los industriales, que siempre tienen elementos químicos que afectan a la planta. También cualquier vertido que se pueda producir en aguas abiertas y que llegue a la orilla también les podría afectar. Una marea negra, pues perderían la luz para poder subsistir. Respecto al tema de vertidos de desaladoras, hay que destacar que si se realizan de una forma eficiente no tienen por qué causar un gran efecto en el medio marino y en concreto en las praderas de fanerógamas marinas. Nuestra experiencia es que si se localiza en una zona apropiada, que sea una zona degradada o una zona artificial, como en ocasiones puertos, se puede evitar afectar a estas especies,
También en el caso de que se quiera o se tenga que realizar un vertido próximo a estas especies es importante conocer la tolerancia de las mismas, para eso hay que hacer estudios previos. Y también se pueden utilizar determinados dispositivos de vertido, se puede hacer una dilución previa, emplear efusores, de tal forma que las salinidades que lleguen a las praderas de Posidonia oceanica sean más reducidas y no afecten, por lo tanto, a este tipo de comunidades. De hecho, se ha visto que con determinada dilución previa al vertido también se reduce mucho la zona de influencia de un vertido de desalinizadora. Y luego pues hay otras amenazas. Una importante es la pesca de arrastre. La pesca de arrastre se permite a más de 50 metros de profundidad y en principio no debería hacerse en fondos donde vive Posidonia, porque Posidonia llega hasta unos 30 metros en Andalucía. Pero si se hace una pesca irresponsable e ilegal y se mete en fondos donde están estas praderas, pues las redes de arrastre las arrancan. Entonces la pradera muere. Por ello, el proyecto LIFE Posidonia Andalucía aborda desde una de sus acciones la protección de dos de las praderas andaluzas de Posidonia más afectadas por la pesca ilegal con arte de arrastre, la de los bajos de Roquetas de Mar en Almería y la de los acantilados de Mar o Cerro Gordo en Málaga. Esta acción consiste en la colocación alrededor de las praderas de Posidonia oceánica de un arrecife artificial que va a servir de disuasión para la pesca ilegal de arrastre, que es una pesca que causa bastante daño sobre las praderas de Posidonia. Y concretamente lo que se van a colocar son unas barreras con bloques de hormigón, como los que tenemos aquí, que se van a fondear para cortarle el paso a los barcos de arrastre que vienen haciendo su faena de pesca en zonas donde no pueden hacerla porque está prohibida precisamente a menos de 50 metros de profundidad. Como alternativa a la inviabilidad de un control constante y directo sobre la actividad pesquera, la instalación de estos módulos disuasorios frente al arrastre se ha demostrado como altamente eficaz para la protección de zonas de interés, ofreciendo además otros beneficios indirectos. Una ventaja asociada, además de la protección que genera sobre las praderas de Posidonia estos módulos, es que precisamente por proteger a la Posidonia y a esas zonas permite la recuperación de las especies que habían ido desapareciendo por la sobrepesca o por estar ejerciéndose sobre el área, o una pesca que no estaba permitida como la pesca de arrastre, que es menos selectiva que la pesca artesanal y que hace que no solo desaparezcan las especies objetivos, sino también especies asociadas que había en la zona. El fondeo de estos arrecifes, la ubicación es a partir de todo el estudio cartográfico que se ha desarrollado durante el LIFE. Esta zona de Roquetas junto con la de Maro son las dos zonas donde se ha visto donde hay un mayor impacto en la pradera, y se han visto que esta zona justamente es la más sensible y donde necesita verdaderamente una protección. Una vez que ya se han fondeado, sabemos las coordenadas y se ha hecho sonar para ver la ubicación exacta. Hemos bajado, hemos hecho un inventario más o menos de las especies asociadas que hay, ver la cercanía a la pradera, donde está posado el módulo y el entorno donde se encuentra. Pero a este tipo de pesca hay que sumarle el efecto también devastador que ejercen las embarcaciones al fondearse sobre las praderas de Posidonia. Un simple ancla puede destruir en unos minutos lo que la naturaleza tarda décadas, incluso siglos en crear. El proyecto LIFE Posidonia Andalucía comprende entre sus acciones la instalación de más de 40 boyas ecológicas, de forma que los centros de buceo y los navegantes en general dispongan de puntos de fondeo seguros, evitando las maniobras con ancla y la consiguiente erosión de las praderas marinas o la dispersión de algas invasoras. Para garantizar el éxito de todas estas actuaciones y dada la dificultad que entraña el seguimiento directo en el medio marino, se ha implantado un conjunto de medidas mixto que incorpora a la tradicional vigilancia activa realizada desde embarcaciones otros métodos de control, como son sistema de videovigilancia y sistema de localización y seguimiento de las embarcaciones pesqueras artesanales ubicadas en los puertos cercanos
a las zonas de trabajo del proyecto LIFE Posidonia Andalucía. Todas estas medidas de protección están encaminadas a la conservación e incluso a la regeneración de las praderas de Posidonia. Y es que esta densa vegetación submarina es mucho más de lo que parece a simple vista. En las praderas, muchas especies encuentran su sustento y su hogar. La intrincada red de rizomas y hojas incrementa de 20 a 50 veces el espacio del que disponen animales y vegetales para establecerse, formando un ecosistema rico y complejo. Una parte importante de la comunidad de animales que vive en las praderas es la de los peces. Hay muchas especies que desarrollan toda su vida dentro de la pradera. Otras pasan únicamente la etapa de alevinaje y algunas tan solo lo transitan. Podemos encontrar desde grandes depredadores a pequeños pelágicos. La salpa es una especie muy característica de las praderas, ya que se alimenta de sus hojas, concretamente de los pequeños organismos que viven sobre ellas. Entre las especies más características que viven en las praderas de Posidonia, tenemos también, aparte de las que viven en las hojas, dos especies muy particulares. Una es una estrella pequeñita, tiene como talla máxima casi la anchura de la hoja, que es 1 centímetro, pero es muy llamativa, es de color rojo. Se llama Asterina panzeri y vive casi exclusivamente en lo que es la pradera de Posidonia. Es una especie amenazada. Pero la más importante de todas es Pinna nobilis, es un bivalvo parecido a un mejillón. Muchas veces se confunde con él, pero no es un mejillón, es la nacra. Es un bivalvo que puede medir más de 1 metro de altura. En concreto es el tercer bivalvo más grande del mundo. Así que es un invertebrado de una talla enorme. Y como comentaba, pues vive preferentemente en las praderas de Posidonia oceánica. Vive parcialmente enterrado en el sedimento. Y muchos organismos viven encima de las valvas, es casi como una roca dentro de la pradera, y también algunos animales viven dentro del bivalvo. Pero además de proporcionarnos valiosos servicios y de ser el hábitat natural de más de 400 especies vegetales y 1000 especies animales, la información contenida en los registros del estrato de rizoma de Posidonia oceánica, que incluye también sedimentos, abre nuevas vías de investigación. La Posidonia oceánica tiene la peculiaridad de formar unas estructuras rizomatosas, raíces, rizomas, muy estables en el tiempo, no se descomponen, y entonces esas estructuras aportan estabilidad al sedimento y dan lugar a una acumulación constante en el tiempo de restos orgánicos e inorgánicos, diferentes elementos, ¿no? Lo que estamos haciendo es aprender los idiomas en que está escrita esa diferente información y hacer reconstrucciones de todo tipo, desde parámetros ambientales como la irradiancia que llegaba, la luz que llegaba a las praderas, la temperatura del agua, o parámetros biológicos como la productividad primaria y una infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, también los cambios de contaminación en el medio marino por metales pesados, por ejemplo, por pesticidas. Todo esto es consideramos que debería ser tenido en cuenta como un nuevo servicio de ecosistema que proporciona Posidonia oceánica, además de los muchos otros que proporciona, y en nuestro centro de investigación no hemos hecho más que empezar con ello. Creemos que es muy prometedor y que deberá o será una herramienta de gran utilidad para que el gestor de praderas marinas pueda gestionar mejor el futuro de estos ecosistemas. Hasta el momento se ha logrado recabar información de un periodo de tiempo de 6.000 años, con una resolución de 8 años por cada centímetro de estrato de rizomas estudiado.
Estos datos también se pueden emplear como indicadores en las investigaciones referentes al cambio climático. En un futuro nos tiene que preocupar, como todos sabemos, que va a haber cambios, un incremento, se prevé un incremento en la temperatura del agua de mar, se prevé un incremento en el nivel del mar, y lo que puede ser más importante o más difícil de manejar, más que más importante, es cómo va a afectar al incremento que se prevé en el número de las tormentas y sobre todo en la intensidad que van a tener estas tormentas. Entonces, deberíamos profundizar en los estudios para ver cómo se comportan esas praderas de fanerógamas frente a esas condiciones oceanográficas, cómo deberíamos manejarlas, en qué situaciones o qué especies deberían ser las ideales para diferentes escenarios de cambio climático, diferentes zonas, de tal manera que nos puedan servir como una herramienta de gestión, como una medida de mitigación frente al cambio climático en un futuro, ¿no? En vez de usar solamente estructuras rígidas, pues podemos usar una combinación de estructuras rígidas, unas soluciones más ingenieriles con soluciones más ecológicas. Son muchos los organismos públicos e instituciones que trabajan en la investigación, estudio y conservación de las praderas marinas en el litoral español, lo que requiere establecer puntos de encuentro donde confluyan todos estos conocimientos, valoraciones y diferentes formas de gestión. Ha sido una puesta a punto y una puesta al día del conocimiento y de todos los trabajos que algunas veces están dispersos y que se están trabajando, y que unirlos es ya una garantía para la conservación y conocer el estado actual de las fanerógamas marinas dentro de lo que es el litoral mediterráneo y lo que es el Estado español. Se ha hecho un gran esfuerzo de transferencia de conocimiento entre el mundo científico y lo que son técnicos y gestores, que es la única garantía de que esos conocimientos científicos puedan ser aplicados en una gestión activa y adaptativa y que conlleven pues, lo que es la conservación a largo plazo de estas praderas de Posidonia oceanica. Toda la información recopilada en estos estudios y seguimientos quedará integrada en la web del proyecto LIFE Posidonia Andalucía, en la biblioteca virtual y en la Rediam, como base para otros estudios y proyectos y permaneciendo accesible para todas las personas interesadas en saber algo más sobre el hábitat más extenso, rico y diverso de los fondos iluminados del Mediterráneo. Por supuesto, los esfuerzos han de continuar. Todo el recorrido realizado sienta las bases metodológicas que permiten a la Administración Ambiental diseñar y llevar a cabo el seguimiento a largo plazo de las actuaciones iniciadas. El objetivo final es conocer el estado de conservación de estos ecosistemas emblemáticos en el Mediterráneo andaluz y realizar una gestión adecuada de los mismos.